Esta semana ha salido la Developers Conference de Apple. Apple está a la vanguardia del diseño visual de interfaces. Tú te vas a Estados Unidos y tener un Android es de parias. ¿Puedo hacer doble clic en esto que hemos hablado de la estética versus funcionalidad? Mira, las tendencias al final cambian año tras año y vemos productos que salen, siguen una tendencia y mueren. Cuando hemos visto tendencias que han durado mucho tiempo, han sido porque cubrían normalmente una funcionalidad. Hablaba de dos factores importantes para Apple y muy complejos. Uno es el de la simplicidad, lo difícil que es quitar cosas y quedarte con lo mínimo, y el de la intuición, cómo conseguir que algo se pueda hacer de forma natural, siguiendo patrones que resultan naturales al ser humano. Has hablado de gusto, ¿eh? ¿Cómo se detecta el gusto? Estabas contratando Product Designer, ¿vale? Me han llegado 170 candidaturas. De 170 candidaturas, he dicho que no a todos. Más vale que esté haciendo esto ahora mismo según nos está escuchando, porque no va a tener curro mañana. Claro, pero es que esto es lo que todavía nos da mucho miedo. Yo creo que no estamos ahí, ¿eh? O sea, está muy bien pensar en eso, pero un software de nóminas con información crítica, tú no le puedes decir, oye, dile algo al usuario. Dile algo súper específico. Irrelevante. No, te hablo en caso súper específico. Y le dice, pues usted va a ser despedido. O sea... no. Bienvenidos a la tertulia de ITNIC. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Esta semana estamos con diseñadores, product designers. Hace 2 semanas estuvimos con ingenieros hablando de IA, de los paradigmas actuales. Hoy vamos a estar con diseñadores y estamos... Bueno, César es más, se ha pasado al negocio, pero para mí siempre serás un diseñador, César. Siempre queda algo por ahí. Product designer, César Miguel Áñez, Jack Pack, Jonathan Centeno. ¿Cómo estáis? Oye, qué bien teneros aquí, ¿eh? Vamos a hablar un poco de las novedades desde la perspectiva de Product Design. Esta semana ha salido la Developers Conference de Apple y han anunciado cambios importantes en la experiencia de usuario, en la UI del sistema operativo de iOS. Un cristal raro, difícil de leer, alguna gente lo critica mucho. Yeah. Hay gente que dice que vamos para atrás en la accesibilidad después de haberla abanderado durante mucho tiempo. Uh-huh. ¿Cómo lo habéis visto vosotros? Bueno, tiro yo, ¿eh? A ver, a mí me parece un cambio que tiene todo el sentido si miras a lo que ha pasado los últimos años en Apple. Básicamente lo que han hecho ha sido coger pistas de diseño o como tendencias de diseño que están aplicando en Vision OS, el sistema operativo de las Vision Pro, uh-huh. Y en general de todo el ecosistema de AR y VR de Apple, y están unificándolo con el resto de productos. Tiene un montón de sentido. Entiendo que hay mucha gente que le preocupa el tema de la accesibilidad, y esto siempre ha pasado, ¿no? Yo creo que con iOS 7 ya pasó bastante, que la gente se quejó de que ya no se entiende lo que es un botón y lo que no, que cuesta leer los textos si la tipografía es muy light. Aquí está pasando un poco lo mismo, porque lo que han presentado ha sido una cantidad de elementos de UI que básicamente es como un cristal un poco borroso por encima de otros elementos de la interfaz, ¿no? Entonces eso hace que, pues, si estás viendo notificaciones y tienes un fondo muy clarito, igual esa notificación, pues el texto no acabas de verlo súper nítido comparado con el sistema operativo anterior. Pero yo creo que tiene sentido si lo que quieren es unificar toda la gama de productos y toda la gama de interfaces que tienen. Y de todas formas, Apple siempre ha sido, en mi opinión, de las mejores empresas en cuanto a accesibilidad, en cuanto a la configuración de la accesibilidad que tienen. Es decir, tú te vas a Settings, vas a Accessibility y puedes desactivar todo esto. Lo he probado yo mismo. Puedes desactivar toda la transparencia, puedes desactivar puedes activar más contraste de colores. O sea, ya tienen settings para todo esto. Entonces, si alguien realmente tiene problemas viéndolo, lo puedes desactivar y ya está. ¿Lo has probado porque tienes ya la demo? Sí, tengo la beta instalada en el iPhone. O sea, la demo, la beta. Sí. Quería verlo con mis propios ojos, y además Apple ahora hace muy fácil instalar betas. O sea, simplemente tienes que formar parte del programa de developers, me parece, y directamente te aparece en el iPhone para seleccionar la versión que tú quieres instalar. ¿Vosotros habéis visto la beta? Sí, yo creo que estoy de acuerdo, que no es tan sorpresa. Si hablamos de la parte del lenguaje de diseño que han anunciado, ¿no? Que es básicamente, le llaman Liquid Glass, y yo creo que hay 2 partes principales, que es la más visual, que es el cristal este que hablabas, que tiene la refracción, que ya habíamos visto un poco en Vision OS, y también usaban mucho este blur. Era un poco parecido al cristal en sí, pero a mí me gustaba más porque era mucho más borroso y se leía mejor, es verdad. Y ahora añade como que los bordes tienen brillo, y es verdad que es más físico, y hay refracción que, bueno,
como en los lados del cristal. Mola bastante. O sea, desde el punto de vista de friki de la interfaz, o sea, me he pasado todo el día haciendo scroll un poquito para ver cómo cada detalle de la refracción lo habían pulido. Eso está guay. Y luego la otra parte que yo de la que hablaría, que es, o sea, sería la parte glass, ¿no? Cristal, y la otra es liquid. Y yo creo que han dicho liquid, cómo se mueve todo, ¿no? Y tampoco es súper nuevo porque una de las últimas cosas que yo diría más importantes o interesantes que Apple había hecho era la Dynamic Islands, ¿no? No sé si es Island o Island. Básicamente ¿cómo? Island. Que en los iPhones, algunos de los iPhones hay como el micrófono está aislado del frame, del marco. Y se abre y ahí como se convierte como en notificaciones y tal. Y yo creo que ese dinamismo y ese como morphing, esto era ya bastante como una indicación de la dirección que han tomado en la interacción y en el motion, en la animación. No, a mí me gusta, pero yo creo que se han pasado demasiado transparente, y la parte de accesibilidad sí que es un poco lo que dice la gente como para tener una opinión más objetiva, pero yo creo que al final lo que sí que los diseñadores, o al menos yo estoy de acuerdo, que es un poco demasiado transparente, no hay suficiente contraste y legibilidad fuera ya de la accesibilidad. Yo, en mi experiencia con la beta, creo que los momentos donde he notado pérdida de legibilidad era más un bug que un fallo de diseño. Es decir, han tenido que ser bastante inteligentes en cómo muestran, por ejemplo, el color de los textos. Porque el color, si debajo del texto tienes un fondo que es medio transparente, que además tiene refracciones y cosas, que aumenta el contraste de ese fondo, por lo tanto cuesta aún más leer el texto, ellos hacen detección de contraste. Entonces te lo pintan pues o oscuro o claro. Entonces, a veces si estás haciendo scroll en una página web, por ejemplo, y tienes elementos por encima, es como que ese cambio de color de la tipografía no lo hace del todo bien. Pero no es tanto un fallo de diseño, es un fallo de implementación, que al final es una beta, pues tardará unos cuantos meses en salir. Ya me enseñaba un iPhone, un screenshot con un fondo blanco y gris, y el blanco era texto blanco sobre fondo blanco, no se leía nada. Ya, cuesta. Eso que es un bug, dices tú. Jonathan, ¿tú lo has visto? Yo creo que sí. Lo he visto. No comparto opinión. Bien. Discrepancias. O sea, sí que estoy de acuerdo en lo que dice César, ¿no? Lo que están intentando es unificar el universo visual, y eso tiene sentido, ¿no? Sí que pero unificar con una cosa que, por cierto, que es las Vision Pro, que utilizan 3. O sea, estáis hablando de unificar como si... Lo utilizarán 3, pero es 100% el futuro. O sea, y es que no me cabe ni la menor Pero no duda. el presente, o sea, estamos unificando con algo que... ¿Pero tú construyes para el presente o construyes para el futuro? Bueno, perdona, Jonathan, te he cortado. Claro, pero para mí era un objetivo, ¿no? Con las Vision, donde para mí el Glass Effect tenía un valor, ¿no? Que es, necesito entender la percepción del espacio, ¿no? Y ese Glass Effect es lo que te permite, ¿no? Ver el entorno que tienes a tu alrededor, ¿no? En una interfaz como conocemos en una pantalla, ¿no? El Glass Effect no deja de ser, o para mí se me queda simplemente como algo más estético, puramente, no necesariamente algo que añada valor, ¿no? O que vaya más allá. Sí que estoy de acuerdo contigo. Que la estética añade valor. Sí, pero yo en este caso es... ¿Vale? Te añade ese valor lo que dice César, ¿no? En el primer momento de interacción, de tocar las cosas, dices, qué guay. Cuando tienes que interactuar todos los días con esos widgets que tienen ese fondo plano, ¿no? Que ya hablamos muchas veces de lo que se te cansa la vista, ¿no? Al ver ciertas cosas, ¿no? El que esa diferencia entre lo que tengo que ver, el fondo y demás, ¿no? Cada vez sea como más borrosa, ¿no? O cueste más de diferenciar. Creo que a largo plazo no es la mejor experiencia, al menos en la percepción inicial, ¿no? Y hay un punto también de, al menos en la conferencia, ¿no? Ves cosas que también se están acercando más al esquemorfismo, ¿no? A jugar más con el tema del brillo, del 3D, ¿no? Que es... Al final es un poco volver a lo que vemos en el mundo real, ¿no? Nosotros vemos 3D, ¿no? La realidad es 3D, no es una pantalla plana. Y yo creo que va a ir hacia allí. Yo estoy de acuerdo con César. Vamos a ir al mundo de las Vision. Pero no veníamos ya de ahí. O sea, yo de verdad que me tengo un lío. O sea, no veníamos de ahí. Veníamos de una implementación muy mala de lo que están haciendo ahora. O sea, y de hecho, sí. Yo algunos elementos de interfaz en el iPhone...
jugando con ello, es que ves que los botones hasta se parecen a los botones del antiguo Aqua de macOS. Entonces, eso era una implementación súper estática al final, pues por limitaciones de la tecnología que teníamos en aquel momento. Ahora, con los procesadores y las GPUs que tenemos, podemos meter shaders en tiempo real que renderizan todos estos brillos en función de lo que tienen por debajo. Eso antes no se podía hacer. Lo que estás diciendo, que no había pensado de la dimensionalidad, o lo había pensado un poco, pero no tan profundo. La dimensionalidad, y que con las Vision Pro y con el futuro tiene sentido que la UI tenga más dimensionalidad. Lo que no estoy viendo del todo es que todo sea Aqua, o sea, que todo sea this liquid glass, porque en el esquemorfismo había espacio para que cada aplicación o cada producto tuviera su propia personalidad, cogiera los materiales. A lo mejor la aplicación de notas tenía materiales de un cuaderno de cuero. Y luego otra tenía otro material. Y luego iOS 7, dentro de lo que nos haya podido, o sea que costó un poco verlo, también el lenguaje daba espacio a que cada uno escogiera los colores o que hubiera un poco de libertad en tipografía. Pero si ahora todo va a ser del mismo material y todos los iconos son del mismo color, no sé, a lo mejor es un punto intermedio a ir a esa dimensionalidad de otros materiales. Supongo que la pregunta es hacia dónde vamos a ir a avanzar. ¿Vamos a avanzar hacia más uso de materiales, como dices, más uso de 3D, etcétera, etcétera? ¿O vamos a simplemente quedarnos con esto como el tope de hasta donde llegamos en esquemorfismo? No, pues a todo liquid glass se nos va... No sé. Siempre ha sido un poco el rollo de Apple, ¿no? O sea, desde los iMac estos de plástico que tenían con las pantallas esas tan transparentes, grandes, hasta hoy siempre ha sido un poco... Pero aquí es que hacen todos los iconos Aqua, y a lo mejor sí tenías las referencias Aqua, pero luego tenías el de notas que era amarillo, pero aquí puedes poner todos los iconos en Aqua, ¿no? A mí me parece guay, pero creo que me cansé. Yo lo probé, duré 2 minutos. Horrible. Y el de ChatGPT salía fatal, además, porque salía, como es blanco, sale con todo el fondo blanco y destaca que flipas en medio de un mar de iconos medio transparentes. Es terrible. Oye, ¿puedo hacer doble clic en esto que hemos hablado de la estética versus funcionalidad? O sea, este debate eterno entre hacer cosas bonitas o cosas útiles, ¿para vosotros es una dicotomía? ¿Cómo lo balanceáis? O sea, para mí hay una diferencia entre al menos lo que es tendencia, ¿no? Que para mí es simplemente seguir moda, ¿no? Y hacer algo que no necesariamente aporta nueva funcionalidad, simplemente es algo estético. ¿Pero es importante o no hacerlo? ¿Es importante seguir la tendencia? Mira, las tendencias al final cambian año tras año y vemos productos que salen, siguen una tendencia y mueren porque la tendencia dura a veces poco tiempo, ¿no? Cuando hemos visto tendencias que han durado mucho tiempo han sido porque cubrían normalmente una funcionalidad, ¿no? Iban un paso más allá, habilitaban cierto caso de uso y a partir de ahí se establecían como una tendencia más largoplacista, ¿no? Que dura. El flat design al final nace de un requisito, ¿no? Los ordenadores no son capaces de renderizar tan rápido las interfaces, pasamos a esas interfaces más planas, que son más fáciles de entender, más fáciles de cargar, y es una funcionalidad que se establece, ¿no? Y llevamos con el flat design que 10, 15 años tranquilamente, aproximadamente, ¿no? Entonces yo creo que la siguiente gran tendencia partirá de funcionalidad. Mientras tanto vamos viendo, ¿no? Virando, ¿no? Entre esquemorfismo, más flat design, ahora más que efecto cristal, ¿no? Ya ha habido productos que han utilizado el efecto cristal antes y están ahí, pero no se ha convertido en algo que ves todos los productos y siguen esa tendencia. O sea, ¿para ti es una dicotomía o no? Tener que escoger entre funcionalidad y estética. Yo creo que para mí el buen diseño tiene que ir de la mano. El que busques la funcionalidad dentro de la estética. Buscar solo la estética sin que haya funcionalidad, a mí se me queda corto. Para mí no es... ¿Pero dedicarías 2 días más a diseñar esta interacción, esta UI, o 2 días más, o 2 semanas más a diseñar? No, tú seguro. Tú seguro. Eso lo sabemos, sí, sí. O 2 meses igual. O sea, ¿dónde pones las barreras, no? Yo creo que es un degradado y tienes que ver también dónde tu producto y tú como persona quieres estar, ¿no? Creo que hay espacio para hacer un Sheets, una hoja de cálculo que a lo mejor no tiene que tener micro interacciones y puede tener mucho texto, no ser tan buena a la vista, y puedes tener algo que sea entretenimiento, que esté más cercano a un juego,
donde realmente no hay tanta funcionalidad más que el entretenimiento en sí, y puedes poner más tiempo en todo ese feeling, ¿no? Y cada producto tiene que saber dónde cae, y también tú como diseñador dónde quieres moverte. Tienes que tener... Pero Apple típicamente ha dedicado bastante esfuerzo también en el software de productividad, el software B2B, a la interacción, al degradado, al diseño, a este polish. Es que yo creo que el pensar en si es una dicotomía o no ya es la forma incorrecta de pensar sobre lo que es la estética. Y en el caso de Apple creo que es muy claro, porque la estética de Apple tiene una función. Bueno, tiene varias funciones, de hecho. Primero, tiene una función de posicionamiento de marca. Hostia, Apple está a la vanguardia del diseño visual de interfaces. Y diseño de animaciones, motion, etcétera, etcétera. Y esto les pone en una posición por encima de todos sus contrincantes. Tú te vas a Estados Unidos y tener un Android es de parias. Porque todo el mundo sabe que el mejor software lo hace Apple. Entonces, tienes un tema de posicionamiento ahí. Esto es una función que cumple el diseño visual de los productos de Apple, la estética. O sea, la función no es ser el líder en diseño, sino igual lo que esto conlleva para el usuario, que probablemente sea estatus. Correcto, exacto. También porque Apple se mueve en una gama de productos que son mainstream. Todos. Entonces, yo creo que desde el principio a lo mejor Steve Jobs se dio cuenta de que eso podía ser una diferenciación. Supongo que hablas de la función de diferenciación. Exacto. En sí. Exacto. Y creo que además cada vez va a ser más importante la estética. Porque en un mundo donde producir es tan barato, producir cosas que tienen buena pinta es tan barato, los que realmente van a ganar son los que se diferencian haciendo algo que es un orden de magnitud mejor. Entonces, creo que la estética es algo que concretamente los LLMs no son tan capaces a día de hoy, ¿no?, de hacer bien. Sobre todo, porque al final hay un problema de concepto, ¿no? De un LLM siempre va a tirar, esto lo he dicho muchas veces, un LLM siempre va a tirar a la media de lo que ve. Siempre. O sea, ¿y todos los diseños no se parecen? Más probable. ¿No se parecen todos los diseños? Yo Liquid Glass como tal nunca lo había visto antes. Entonces, a día de hoy veo muy difícil que un LLM sea capaz de producir algo así, algo distinto. O sea, el Liquid Glass lo hemos visto en productos muy nicho, en general. O al menos yo lo he visto en productos Pero muy nicho. implementado de esta forma, a esta escala además... A esta escala no. Yeah. A esta escala no lo hemos visto. Sí, quizás en alguna demo, alguna página, un portfolio, ¿sabes? Que No, yo he visto algún producto, así, pero son súper nichos, Yeah. de sistemas de tareas o productos súper ad hoc de CRMs, cosas así. Ahí sí que lo he visto, pero no lo he visto a la escala Capturas de Trivial. Apple. Capturas de Trivial. Pero hay un punto en lo que comentas de la estética, que sí que es un factor diferencial, pero también está el tema de la funcionalidad. Es decir, por ejemplo, hablamos de las microinteracciones. Las microinteracciones, más allá de cumplir una función estética, cumplen una función de yo sentir que estoy haciendo algo, ¿no? De que no es simplemente que clico un icono y simplemente se me abre algo, ¿no? Sino hay un efecto, hay algo que, vale, se ha abierto desde ahí, ¿no? Te ayuda a entender. Exacto. Hostia, esto me está recordando a un libro que tú me regalaste. Sí, sobre el proceso creativo de Apple, de Ken Kociera. Hablaba de dos factores importantes para Apple y muy complejos. Uno es el de la simplicidad, ¿no? O sea, que siempre hemos hablado, ¿no? Lo difícil que es quitar cosas y quedarte con lo mínimo. Y el de la intuición, si no recuerdo mal, ¿no? El de la intuición, que es cómo conseguir que algo se pueda hacer de forma natural, ¿no? Siguiendo patrones que resultan naturales al ser humano, entendiendo que los patrones que son naturales para el ser humano van cambiando, porque van evolucionando culturalmente, ¿no? Entonces es un moving target. Es una cosa que no... Por ejemplo, ahora ha salido esto del Liquid Glass y, claro, está pensando en los entornos de realidad virtual que hace 10 años esto probablemente no tiene ningún sentido. Y ponen como ejemplo, ¿no? Si tú le das un iPhone al Leonardo da Vinci, aunque era un crack de la época, no sabría qué hacer con él. Porque todos los patrones que utiliza el iPhone para explorar la información y tal, pues no existían en aquella época. Entonces es un factor cultural que se va moviendo y que hay que ir leyendo, ¿no? Y que al final estas interacciones, este tiempo que dedican a explorar cómo se comporta el ser humano con una interfaz, es lo que acaba haciendo el producto diferencial. Pero esto sigue siendo funcionalidad.
porque la naturalidad, la facilidad de descubrir un problema o ¿no? cómo usar una interfaz en el mínimo tiempo posible, ¿no? Gente sin contexto, gente que puede ser muy variada, una persona pues con menos conocimiento de productos digitales, que está ocupada, que está haciendo 1000 cosas, que saca el iPhone con una mano y que tiene que hacer X tarea, ¿no? Están pensando en estas tareas edge, ¿no? Que igual no es un product designer. Y tiene que poderlo hacer con la máxima facilidad, máxima naturalidad, ¿no? Entonces, bueno, se explica, ¿no? Cómo es este proceso creativo que siempre está basado en demos, poca gente, pensando pues muy fuera de la caja, ¿no? Y muy duro el proceso también de... Si tienes que hacer un producto final tan refinado como lo hace Apple, es muy difícil para muchas compañías si ese no es su valor diferencial. Yo creo que es un poco all-in o si no, sí tenerlo todo bien. O sea, para mí también el tiempo de desarrollar algo bien acabado, como súper fino versus... O sea, tardas muchísimo en ese último... Pero el tiempo es el que es, ¿eh? Porque piensa que Apple también tiene deadlines muy duras. Y tiene que entrar las cosas en las deadlines. O sea, al final las deadlines... Para mí es que es la base de cualquier proceso de desarrollo. Menos para Apple Intelligence, ¿no? Menos para Apple Intelligence. Esas deadlines no cuentan tanto. Ya, pero es como donde pones el tiempo, donde planeas poner el tiempo, ¿no? Porque en el libro, o sea, los meses, o no sé si ponía pero eran meses para diseñar el teclado, ¿no? Y demos y volver a empezar. O sea, tienes que haberte hecho un proceso de crear producto donde hayas puesto tiempo para ir. También es verdad que si el ejemplo es el teclado, claro, es una parte hipercore del sistema operativo. Si lo comparas con, yo qué sé, la barra de búsqueda, que ahora es un poco transparente, la importancia que tiene es mucho menor. Entonces, no quiere decir que... O sea, creo que no hay una respuesta simple a la pregunta de ¿deberíamos invertir más tiempo en microinteracciones? Creo que depende mucho de lo core que sean a tu producto. Y creo que en lo que es core sí que deberías invertir más. Pero es difícil decir, no, pues ¿hacemos microinteracciones o no las hacemos? ¿Qué tipo de empresa somos? Creo que no va tanto así. Bueno, no, pero también ¿estás inventando un teléfono nuevo o estás haciendo otra cosa? Si te estás inventando un teléfono nuevo, tendrás que invertir en R&D, en recerca, ¿no? Y si no, a lo mejor no puedes tener todo ese tiempo, ¿no? Sí, pero no está reñido. O sea, si tú limitas dónde... Porque al final, o sea, lo que estamos diciendo es, hay un límite de tiempo, ¿no? Y yo como empresa tengo que decir si hago microinteracciones o no. Si lo visualizas como una pirámide de Maslow de necesidades del usuario, las microinteracciones seguramente estén arriba del todo. Porque pero depende, ¿no? Porque si lo que tú decías antes, ¿no? Si no hay ningún producto en el mercado que resuelva ese problema, seguramente las microinteracciones dan igual, ¿no? Vas a ser el primero que lo resuelve, resuélvelo, punto. ¿No? Ahora bien, cuando compites en un mercado hipercompetitivo, que tu producto tenga un valor diferencial a nivel de experiencia, entonces puede ser que sea lo que vende. Y aquí las microinteracciones pueden tener mucha más prioridad. Pero no significa que tengas que invertir lo mismo en todas las partes del producto, en meter microinteracciones, en meter detalles, pulir cosas, etcétera, etcétera. O sea, no tiene que ser un paraguas que cubre todo. O sea, lo digo porque el teclado, por ejemplo, tiene un montón de microinteracciones que la gente ni siquiera ve. Como por ejemplo el dónde clicas, bueno, seguro que lo explican en el libro, el dónde clicas es un área alrededor que depende del tipo de letra que sea y tal. Esto la gente no se da cuenta, pero es una parte tan core que tiene un montón de sentido. Pues gastarte, yo qué sé, año y medio en hacer el teclado solamente, porque es súper core la experiencia del producto. Quizás, no sé, las microinteracciones de pulsar los botones y que te salga aquí en el ladito una cosa un poco más oscura. Eso sí que se lo puede permitir Apple y otras empresas quizás no. Pero no sé si tiene sentido siquiera que se lo quieran plantear otras empresas, ¿sabes? Año y medio no tardan, en hacer esto. Porque entre cada release del nuevo iOS, del nuevo iPhone... Hablo del teclado concretamente. Oye, es muy tarde para preguntar eso, pero cuando decís microinteracciones... para la gente que no escucha, ¿qué microinteracciones estáis hablando? Para mí microinteracción es como el feedback. Si tú haces una acción y tienes un feedback que suele ser pues más como una animación muy corta de menos de 600 milisegundos, menos de un segundo. Pues, por ejemplo,
clicas el corazón en Twitter, X, y te sale como una animación para arriba y te da como un poco... Un subidón. Subidón de dopamina. Un cacti, ¿cómo se llama? Cacti feedback, que te vibra un poco. También yo eso lo consideraría mi totalidad. Algo que sea más que cambiar un estado y darte un feedback visual que sea muy básico. Algo de animación o un sonido, un pequeño sonido. Algo... En Factorial invertimos en microinteracciones. ¿Cuánto invertimos en microinteracciones? Esto es precisamente... Mira, hoy tenía de hecho una conversación, ¿no? De que muchas veces cuesta mucho medir el valor de este tipo de cosas, ¿no? Evidentemente, el cómo resuelves un problema, ¿no? La experiencia que hay detrás genera negocio. Ahora bien, cómo entiendes el valor, ¿no? Cómo atribuyes el valor a ese negocio es muy difícil, ¿no? En cambio, una nueva funcionalidad es muy fácil, ¿no? Hostia, hay tantos clientes que la utilizan, la vendemos a X precio, ya está. Es cuadriculado, ¿no? Entonces, invertimos en, sobre todo, primero en lo más básico, ¿no? Las animaciones típicas de, oye, si yo abro una aplicación, que no sea de repente aparece una pantalla, ¿no? Sino que tiene que haber un efecto, ¿no? De que se me está abriendo algo nuevo, ¿no? Si deslizo, ¿no? Pues que haya un deslizamiento, ¿no? No que de repente en lo que estoy moviendo pase de aquí a aquí y no haya ese concepto, ¿no? Y hace poco rediseñamos parte de la home de Factorial y aprovechamos para hacer interacciones, como dice Jack, más enfocadas a ese valor más de interacción del usuario, ¿no? De que darle un icono, ¿no? Y a lo mejor, pum, explota, pues si le das un icono de confeti, pues explota confeti, ¿no? O explotan corazones, o explotan este tipo de cosas, ¿no? La sidebar de Factorial también tiene una animación ahora que se... Pero este es el ejemplo, ¿no? Que si yo clico en una sidebar de Factorial, ¿no? Tengo un menú lateral, claro, puedo haber un botón y de repente, ¡pam!, desaparece y se vuelve pantalla completa, ¿no? Eso, claro, para el usuario es como tosco si no tienes nada, ¿no? Este efecto visual que al menos empuja, ¿no? El contenido empuja la barra y la barra desaparece. Es a mí, al menos para mí, es lo mínimo que debería tener, ¿no? Indicar al usuario qué está pasando y que no sean acciones que pasan en el momento de hacer clic. ¿Cualquier diseñador de Factorial piensa en esas microinteracciones o hay un equipo en general cuesta... que es el equipo microinteracciones? Mira, para mí es algo que cuesta mucho a los diseñadores. Porque al final, para mí el problema nace que como diseñamos en un Figma, y en un Figma no hay interacción, es básicamente diseño pantallas y a veces ni siquiera abro un prototipo, ¿no? Veo un listado de pantallas de izquierda a derecha. Claro, no estoy... Sí, me imagino que clicas aquí, el usuario se va a la siguiente pantalla, etcétera, pero nadie está pensando o viendo esas interacciones que hay entre todo ese camino, ¿no? Entonces cuesta mucho que el diseñador en general piense en ese tipo de cosas y normalmente suelen ser pues esos diseñadores que tienen más ese... no sé, gusto por ese tipo de cosas más concreto quienes las hacen hoy, ¿no? Pero yo creo que es algo que tenemos que incentivar un poco más, sobre todo al menos para las cosas más básicas y esenciales. Vale. Has hablado del gusto, ¿eh? Esto del gusto, ¿cómo se detecta el gusto? El gusto es como el porno. No sé describírtelo, pero cuando lo veo sé exactamente cómo es. ¿No conocéis la frase? Es una frase famosa, no me la he inventado yo, ojalá. Yo creo que también todo el mundo tiene gusto. ¿Qué gusto, no? Hay un gusto universal. O sea, yo te pongo un ejemplo muy sencillo. Tenemos una posición abierta. Por cierto, estamos contratando en Latitude. Claro que sí, hombre, hay que pichar. Estamos contratando varios perfiles, luego cuento más. En Factorial también. Pero eso siempre. Total, estamos contratando Product Designer, ¿vale? Me han llegado 170 candidaturas. Yo tardo de media entre 3 y 5 segundos en descartar un candidato. Simplemente viendo el currículum o el portfolio. O sea, lo veo y sé inmediatamente si tienen buen gusto o no. Y es durísimo. Durísimo. Para hacer un primer descarte. Luego los que no descartas, tardas más. Los que no... O sea, me consta que no te resulta tampoco tan fácil encontrar una persona... Claro, o sea, que encaje en tu equipo. Claro, o sea, estamos hablando de... O sea, que es descartar a 170. De 170 candidaturas, he dicho que no a todos. No, pero claro, el hecho de 2 entrevistas. César se refiere a que tú en el momento que abres un currículum, simplemente, sin necesidad de leer el currículum, el cómo está maquetado, el cómo está la tipografía, ¿no? Que es algo muy básico. Y es que me da igual lo que ponga. O sea, me da igual las frases que ponga. Hostia, ¿y esto dónde se publica esto? Esto, tío, siempre hago esta pregunta, César. Es que es cómo se construye el buen gusto, ¿no? Que es una pregunta dificilísima de contestar. Yo no sé entrenar buen gusto. No sé cómo hacerlo. Sé que yo lo aprendí en base a
tener muy claros cuáles son los básicos del diseño, en este caso. O sea, te hablo de espaciado, tipografía, color, jerarquía de información. O sea, los fundamentales del diseño y ver Estar infinitos todo el día ejemplos, viendo cosas. Correcto, infinitos ejemplos de cosas buenas y cosas malas. Es como un LLM. ¿Pero creéis que se puede cultivar buen gusto sin practicar lo que estás haciendo? En este caso, diseño. Esa para mí es la pregunta. ¿Puede alguien tener buen gusto en diseño sin haber diseñado? Yo creo que sí, porque puedes tener buen gusto vistiéndote sin ser diseñador de ropa. A ver, pero por ejemplo, yo he trabajado con product managers o ingenieros que no son diseñadores y nunca han diseñado y tienen buen gusto. Sí. Bueno, sí, digo, ¿de dónde les sale? Y luego, pero luego me pregunto, si los pusieran un stress test, ¿seguirían teniendo buen gusto? Porque ¿Qué sería un stress test? no tendría que diseñar, pero es verdad que sí, hay gente que tiene buen ojo para lo que hay en tendencia. Y ahí hay como una parte del gusto, yo creo que es eso, que es como el baseline, ¿no? Que es como pues las tendencias que hay para vestido, para el diseño. Y ahí yo creo que es más fácil llegar y yo creo que puede ser que simplemente consumiendo, y hay gente que a lo mejor lo tiene más innato, sale. Yo creo que hay otro nivel que es tener gusto personal. Ya estoy metiendo otra cosa. No sé. Gusto personal entendido como estilo personal. Pero no sé. Y siempre me pregunto, ¿puede alguien llegar a eso simplemente consumiendo? Puede ser que... No sé, no tengo la respuesta. Es que Oye, ¿qué consumís vosotros? ¿Dónde os inspiráis? ¿Qué veis? ¿Qué leéis? Twitter, ¿eh? Sí. También. O sea, pero Twitter no. Bueno, ahora me he puesto en Threads y está pero ya no tanto para consumir, sino para compartir. O sea, los cambios del algoritmo de Twitter y tal os siguen aportando valor, ¿eh? Yo... O sea, Es que no hay mi alternativa. respuesta a esa pregunta es no. Los cambios del algoritmo no me aportan nada de valor. Me aporta valor la lista curada de following que tengo. Eso es lo que me O aporta sea, valor. tú no usas el algoritmo, Me gustaría decir que no lo uso. pero lo usas. Es droga dura. Claro. Ya, es terrible, ¿eh? Es terrible, es terrible. Tengo 3 o 4 días que solo veo políticas y Ya. luego hay meses enteros que solo veo cosas de diseño. Y es como, bueno, ya toca estos Y Elon Musk siempre, en todos los casos. cuando de política, sí. No, siempre. Pues no sé si lo he bloqueado. Al principio no lo había bloqueado porque pensé a lo mejor luego el algoritmo me penaliza. Pues igual, tío. Yo le tengo bloqueado y siempre... O sea, nunca me como un rosco en Twitter, tío. Mierda. Pero a mí, por ejemplo, estoy de acuerdo con vosotros, a mí me pasa también, pero también me ayuda a detectar tendencias, ¿no? Por ejemplo, cuando salió DeepSeek, hostia, mi timeline se llenó de DeepSeek, todo el mundo hablaba de DeepSeek, ¿no? Nunca suelo hacer caso, siempre reviso, ¿no? Las tendencias y tal, ha salido, vale. Pero a partir de ahí, si sigue generando ruido en mi timeline, ¿no? Me ayuda a entender, hostia, vale, aquí hay algo interesante, ¿no? Sí. Si es pasan sticky 2 o no. días y desaparece, ya está. No, ya ha pasado, ¿no? Total. Y por ejemplo, me ha pasado con Lovable, ¿no? Lovable, mi timeline se empezó a llenar de Lovables y un día dije, vale, voy a probarlo. Porque digo, vale, sigue apareciendo Lovable una y otra vez, ¿no? Entonces, ¿vale la pena? Vamos a probarlo. ¿No? Entonces, a mí me sirve también para detectar las tendencias y si valen la pena o no valen la pena. Oye, ¿cuál es el proceso de diseño a día de hoy para un producto digital? O sea, en la era AI, ¿vale? O sea, qué herramientas utilizáis para diseñar? Figma, todo el mundo. Yo no, pero... ¿Tú no? Yo uso Sketch, pero porque soy raro. ¿Sketch, tío? ¿En serio? Bueno, ahora está un poco mejor. O sea, ¿no? eres el usuario que ha quedado. Qué cabrón. Mantiene la empresa. Está guay ahora, ¿no? Sketch. Bueno, acaban de cambiar cosas y a mí la performance ha ido hacia abajo. Es verdad que han añadido... No, pero continúa. Lo estaba diciendo él. Sí, cualquiera, ¿eh? O sea... A ver, es que hay un punto en qué significa el diseño de producto y qué significa... Porque ¿Qué es diseñar? ¿Qué es diseñar? Ya. Todo es diseño. Es una pregunta diseño compleja workflow. porque ¿no? en el proceso de hiring, no sé si a César también le pasa, encontramos perfiles de todo tipo y no todos los diseñadores hacen lo mismo, ¿no? Hay diseñadores que no entran en el problema, se dedican a diseñar puramente interfaces, ¿no? Hay diseñadores que no, sí entran en el problema, pero entran a través de un briefing y a partir de ahí trabajan, ¿no? Luego hay diseñadores que nunca entienden cuál es el resultado de su trabajo.
Simplemente se dedican a entregar un resultado y ingeniería ya trabaja en ello y ya está, nunca saben más el resultado, ¿no? Entonces, partiendo de esa base es una pregunta compleja, ¿no? Pero, por ejemplo, para nosotros en Factorial es la persona que va desde entender el problema y cuál es el problema más grande que sufre el usuario y deberíamos priorizar, hasta, vale, entendiendo todas las casuísticas que existen, que en el caso de Factorial es 9 mercados y varios sectores, ¿no? No es lo mismo un restaurante que una oficina. Vale, ¿qué sistema o qué solución podemos construir que sea simple y escalable para resolver todos estos problemas? Porque no estamos construyendo 9 softwares al mismo tiempo, ¿no? Construimos uno, ¿no? Y a partir de ahí entender finalmente si he resuelto el problema o no lo he resuelto. Pues si no lo he resuelto, tengo que volver al principio porque o bien me he equivocado en el problema y no lo he entendido bien o me falta algo que no he descubierto, o bien me he equivocado en la solución, ¿no? Entonces, a partir de aquí, que esta para mí es la definición de Product Designer. Hasta aquí no hay herramientas. Esto para mí es la definición de Product Designer. Entonces, ¿qué cosas han cambiado? O sea, cosas que para mí me han cambiado, ¿no? Entrando en ChatGPT, que es lo más básico que ya lleva un tiempo, ¿no? Toda la herramienta de Deep Search te ayuda a hacer un discovery inicial de cosas que ni siquiera requieres que vayas a hablar con una persona en Alemania, con una persona en Francia. Básicamente con eso, oye, hazme una búsqueda de artículos, de cosas, de contenido que realmente exista en Internet, porque si no ChatGPT divaga y te dice cosas que no tienen a veces criterio ni concepto, pero ya te ayuda a aterrizar de, vale, este problema existe, no existe y cómo de grande es en el mercado, ¿no? Siempre tienes que ir un paso más allá, porque desde entender el problema a partir de unos blog posts hasta hablar con la empresa, ¿no? O entender la ley desde, vale, ¿y cómo la empresa trata esta ley, ¿no? Hay siempre un vacío, ¿no? Y, por ejemplo, a mí todo lo que es Deep Search me ayuda muchísimo. Luego, en el propio proceso de diseño, antes de ChatGPT, ahora, por ejemplo, Lovable, a mí me ha cambiado parte, no voy a decir que me ha cambiado la vida, pero me está ahorrando mucho tiempo. Porque un poco parte de lo que yo hago a veces es definir, oye, hacia dónde vamos a no solo 12 meses vista, ¿no? 24 meses vista, muy a largo plazo, ¿no? Y a veces, oye, diseñar todo esto en un Figma lleva mucho tiempo para, digamos, dar visibilidad a los equipos de, oye, este es el producto que quizá podríamos llegar a construir, ¿no? Y con Lovable yo he sido capaz, haciendo prompts muy detallados del producto que yo me imagino, llegar a construir un producto en apenas una semana y poder dar visibilidad a un equipo. Una semana haciendo prompts. Cada día. Te hablo una semana, pero si hablamos de tiempo efectivo, a lo mejor te hablo de 20 horas. ¿Y ahí es una funcionalidad? ¿O? No, he sido capaz de hacer un producto entero. En este caso, por ejemplo, el producto de gestión de nóminas o de compensación que estamos haciendo, he partido de ahí para alimentar al equipo de, oye, ¿hacia dónde podríamos ir con este producto? Es a nivel de entender y comunicar el concepto de producto, ¿no? No, sí. No necesariamente que vayas a utilizar nada de eso para producción. No. Sino simplemente para comunicar, oye, esto es quizás lo que podemos llegar a montar, y ahora os ponéis y lo hacéis en Figma y lo hacéis en Cursor. Es como layouts y la funcionalidad, como es que estás explorando en ese momento, como la navegación, los flows, eso. Claro, por ejemplo, cuesta mucho, ¿no? A un equipo a veces trasladarle una idea que tú tienes en la cabeza, ¿no? ¿Cómo te la traslado? No puedo. No hay un Blu-ray, ¿no? No, Blu-ray, ¿cómo se llamaba? Infrarrojos. Por así decirlo, ¿no? Telepatía. Entonces, el poder construir prototipos rápidos, que al final es lo que dice César, no puedes utilizarlo en producción porque no hay nada detrás, ¿no? Y es un poco chapa pintura que al final utiliza Tailwind y ya está. Pero al menos, oye, puedo crear toda una interacción de ese producto, de explicarte casos de uso. Mira, en esta problemática yo me iría aquí vería esto, luego podría interactuar con esto para resolver este problema, tal. Y te puedo explicar, ya no te lo explico así en el aire, ¿no? O con un diagrama de flujo. No, te lo explico con una interacción real para que tanto un ingeniero como un product manager, ¿no? Que igual les cuesta más imaginarse esto, pues puedan verlo y puedan tocarlo ellos mismos. Porque yo te paso el prototipo, toma, juega tú con él, investiga, ¿no? Y a partir de ahí trabajemos. ¿Partes del concepto de producto de Factorial? O sea, ¿le das como contexto cómo es el diseño de Factorial? ¿O es totalmente diferente? Mira, una de las cosas que he descubierto estos días, porque cuando yo descubro esto, ¿no? Probó Lovable por primera vez y digo, hostia, esto es la hostia. Yo siempre lo primero que hago es decírselo a mi equipo. Oye, he utilizado Lovable, es la hostia, tenéis que probarlo y tal, ¿no? Y el feedback que me da mi equipo a los pocos días es, Jonathan, es una mierda. Y digo, ¿cómo? No puede ser que sea una mierda. Entonces les digo, oye, pasadme los prompts. Pasadme los prompts para ver qué has hecho. Y uno de los problemas era que no le daban contexto. O sea, asumían
absolutamente todo, ¿no? Le decían que era factorial, que no sé qué, que necesitaban un producto que incluyera una lista de cosas, ¿no? Y le pasaban una lista infinita de... Todo esto tiene que estar incluido en una pantalla, ¿no? Pero no explicaban el cómo, ¿no? Quizá debería estar incluido en esa pantalla. Y claro, el resultado pues es pues una cosa extraña, ¿no? Al final, Lovable, ¿no? ChatGPT, todos están destinados a darte una solución. Si no entiendo lo que me estás diciendo, pues me lo invento. Entonces, le tienes que dar todo el contexto, le tienes que explicar qué es Factorial. Yo le pasé capturas de Factorial, por ejemplo, cuando hice mi primer prompt, le dije, mira, esto es Factorial. Tenemos todos estos productos, este es más o menos el diseño, quiero que me hagas algo parecido. No te lo va a dar exacto, porque al final es una librería y tira de componentes de una librería, pero necesita todo el contexto para imaginarse cosas. Y al final para mí hacer este prompting es como si yo os explico a cualquiera de vosotros el producto, pero os estoy trasladando lo que yo me estoy imaginando para que vosotros os lo imaginéis exactamente igual, ¿no? Yo os digo, aquí hay un panel lateral, en este menú podemos encontrar esta serie de cosas, en la página tenemos esta funcionalidad, puedes acceder a esta información desde aquí y tal. Entonces es cuando realmente el resultado que te puede dar un Lovable realmente es un producto tangible. Si le dices, oye, necesito que me incluyas estas funcionalidades aquí, necesito que haga esto, lo otro, tal, pero no le explicas ni el cómo, ni el contexto, ni el problema, ni nada, entonces el resultado es una cosa extraña. Y este contexto iterativo, este prompting iterativo, te lleva 20 horas. No, yo no he entendido si es iterativo o si haces un prompt de 20 master horas gigante y se lo pasas y te cocina todo eso. No, hombre, no, yo entiendo que es iterativo. Es capaz. O sea, yo he probado varios. Pero ¿cómo lo haces y qué has encontrado que tienes más éxito? Lo que tiene más éxito es, mira, he probado V0, he probado el Figma, que bueno, luego podemos hablar de Figma. ¿Cómo se llama Figma Lovable? ¿Cómo se llama esto? El Lovable de Figma, ¿no? Sí, Figma Build. ¿Figma Build? Build, creo, sí. Vale. Sites era lo de las webs, pero Y esto no es una castaña, ¿no? Esto no va. Es una castaña, sí. Oye, ¿y V0 qué tal? De Vercel, ¿no? Esto es de Vercel. Pues mira, hice una comparativa para decidir qué producto comprábamos de todos estos y el mejor para mí fue Lovable, con diferencia. Porque le pasé a todos los mismos prompts, le pasé a todos la misma iteración a nivel de prompt y el mejor resultado, calidad-precio además, fue Lovable, con diferencia. Vale. Diría que primero Lovable, después Bolt y luego V0. ¿Repli? No, esto no lo he probado. Es que Replit yo creo que es para otro caso de uso. Sí, porque en Replit puedes montar aplicaciones full stack, que en este caso no hace falta. No. Probé Galileo también, que está ahí también. No está mal. Está bastante Yo bastante intentando imaginar lo que explicabas, por eso te preguntaba si hacías solo una funcionalidad, porque en este caso entiendo que hacías un subproducto pequeño, pero es un producto, claro. Pero me pregunto, yo no estoy trabajando en un producto tan grande, pero ¿cómo va a ser cuando tengas que acceder a la navegación global o cuando tengas... Pero es que creo que es más para prototipos de usar y tirar, ¿no? Exacto. De hecho, el problema es, yo parto de un prompt master, por así decirlo, muy detallado, pero es un subproducto, no es todo factorial. Pero a partir de aquí, cuando quieres empezar a iterar y añadir complejidad, es cuando ya la cosa se empieza a complicar. Ya no interpreta bien lo que le quieres decir, aunque se lo des detallado. El nivel de detalle que tienes que dar es, oye, el botón que está en esta página de arriba a la derecha, el que pone no sé qué, cámbiamelo, elimínalo y en le dices su lugar... de arriba a la derecha, ¿eh? Hay un momento que yo creo que ya se pierde. Que entres en un loop infernal que acabas con una patata. Sí. Por eso para mí el prompt inicial es muy importante, porque a partir de ahí él es capaz de interpretar toda esa lógica y construir algo que para él tiene sentido, ¿no? Y muy bien estructurado. Las 20 horas están para... O sea, las dedicas a escribir un prompt. Como quien escribe una redacción del cole. No. Ponle que, pero sí las 3-4 primeras horas están a hacer ese primer prompt muy bien hecho. ¿Vibe designing? César, ¿tú haces? ¿Existe? No, vibe designing. Vibe designing. No sé, lo he inventado. Si nadie lo ha usado antes, lo he inventado yo, ¿vale? Que quede constancia. No. Nosotros, de hecho, hemos hecho una cosa un poco rara. O no rara. O sea, a mí me gustaría verlo en más empresas, la verdad. Pero ahora mismo tenemos a los developers diseñando. Es como una cosa muy rara, ¿eh? Es que es como una cosa... Pero esto no es raro, ¿eh? Pero a mí no me parece nada raro. ¿No? A mí me parece normal. Es lo que tiene que ser, ¿verdad? Me parece lo que tiene que ser. Pero esto no pasa normalmente en los equipos de producto. Bueno, pasa.
En las pequeñas empresas, sí. En las empresas pequeñas pasa y en las grandes de regañadientes. Yeah. Pasa regañadientes. He tenido que hacer yo el diseño. Como si fuera, ¿sabes? Te ha salvado la vida. Sí, pero yo hablo de hacer diseño de producto, o sea, diseño de features enteras. Nivel, pedirle al developer que te haga un PRD de la feature que va a hacer, de que se pongan las botas del usuario, que piense todos los flujos de interacción, que piense microinteracciones, que piense diseño visual. Esto es ahora mismo en el punto en el que estamos. Yo creo que esto es lo mejor. O sea, es como empiezan todas las compañías. Es como empiezan todas las compañías. Es como empezaron las compañías de software antiguamente, donde el diseñador era el developer. O sea, yo creo que el problema es la especialización y es un precio a pagar porque no escala esto. O sea, buena suerte encontrando... Claro, la pregunta es, ¿esto cambia con AI? ¿El escalado de esto concretamente cambia con AI? Donde de repente tienes a diseñadores que pueden programar y a programadores que pueden diseñar. Bueno, porque yo que puedo programar y diseñar, uno de los problemas es el mind space, ¿sabes? Como la energía y el contexto mental que te ocupa. Entonces, si te pones a programar y estás en un problema técnico y te metes en ese bucle, salir de ahí a pensar en un usuario, hay un problema ahí. Y con AI... Me encanta lo de salir a pensar del usuario. O sea, deberías estar siempre pensando en el usuario. Base, ¿no? Cuando programas también. Pero cuando tienes un problema técnico muy complicado y de ingeniería casi, de no sé qué... De la NASA. No, pero a veces hay cosas... a veces hay cosas complicadas, te metes ahí y... O sea, hay un límite al contexto que tu mente puede tener y quitas ese... Pero es verdad que si se vuelve todo más ligero porque puedes tener un AI que te alivie un poco. ¿Qué va a pasar antes? ¿Que la AI programe o que la AI diseñe? Bueno, que programe, ¿no? Ya está pasando. Pero no al 100%. Pero está mucho más cerca del 100% que la AI que diseña, desde luego. A no ser que hablemos de vídeo y fotos, que es otra cosa distinta. ¿Vosotros también creéis eso? Es que creo que va a ser mediocre en todo. No hay que hace falta que o sea, pues si puedo programar hasta un nivel y podrá diseñar hasta un nivel. En diseño sí, pero ¿qué problemas técnicos tenemos que resolver de forma creativa hoy en día? Es que como creo que la barra se va a subir, entonces yo creo que esa diferenciación va a ser totalmente más difíciles. Yo creo que esto es el punto clave. Pero la pregunta es si esa diferenciación viene de una tecnología radicalmente mejor o de otra serie de cosas, como pues lo que hemos dicho antes, ¿no? El posicionamiento de la marca, el buen gusto, el diseño, etcétera, etcétera. Porque yo creo que ya llevamos unos cuantos años de lo que hay por dentro es casi irrelevante en la mayoría de casos. Pregunta, ¿es fácil que un diseñador de 30 y pico años, que lleva años, ya digo 30 y pico años como si fuera ya súper mayor, ¿sabes? 20 y pico todos. Un anciano de 30 y pico años puede reaprender los conceptos y pasar a pensar en los productos de hoy, productos que tienen una componente conversacional muy importante, que se generan al vuelo, es que más con vale. UIs dinámicas. O sea, más vale que esté haciendo esto ahora mismo según nos está escuchando. Porque no va a tener curro mañana. Así te lo digo. Mi pregunta es si creéis que pasa. Yo creo que pasa mucho menos de lo que debería. Y creo que concretamente los product designers, como industria, se están quedando muy atrás. Muy, muy, muy atrás. O sea, los product designers ahora mismo deberían estar pensando cómo aprender a diseñar AI behavior. O sea, cómo limitar el comportamiento de la AI. Cómo conseguir que haga lo que tú quieres. Pues no hay una barrera técnica. No la hay. Y no está pasando. Bueno, como que no la hay, claro que la hay. No hay ningún tipo de barrera técnica. Son literalmente prompts en inglés. Así es como defines el comportamiento de la AI. Así es como puedes construir agentes. Ya, pero no va. No va todavía. No va porque... Esta es la barrera técnica. Bueno, pero ¿por qué no va? Pero a ver, explica eso. O sea, ¿qué quieres decir? ¿Qué estás diciendo, César? ¿Ves? Los diseñadores de más de 30 tienen que ponerse las pilas. A ver, ¿qué estoy diciendo? Sí. Vale, hay un nuevo tipo de interfaz con ordenadores, ¿vale? Que ya no es una interfaz visual, o no es una interfaz puramente visual determinista, que es lo que teníamos hasta ahora, sino que es una interfaz conversacional, ¿vale? Donde tú ahora al ordenador le puedes decir de forma conversacional, o sea, como si estuvieras hablando con él, que se comporte de una forma y que te haga una tarea específica,
¿vale? Entonces, la forma de programar esto es en inglés, o en español, o en el idioma que tú quieras, da igual. Vamos a decir en inglés. Tú, Sí, por cierto, que puede ser en catalán perfectamente. ¿Eh? por eso he dicho el idioma que quieras, tranquilo. Sí. Vamos a hacer en inglés. No, pero al final, de la misma forma que tú diseñas experiencias para que la gente interactúe con ellas, pues no, interfaces de antaño y tal, botones, donde pones los formularios, tal y cual, tú tienes que diseñar la experiencia que el usuario va a tener con el agente, ¿sabes? Tienes que diseñar la experiencia que el usuario va a tener con esta nueva tipología de interfaz que tú le estás ofreciendo. Ya, pero ¿qué margen de maniobra tienes? Porque si Infinito. es una interfaz conversacional, que por cierto creo que es solo uno de los patterns de inteligencia artificial a día de hoy. O sea, es uno de los patterns, yo creo pero que hay muchos más. Todas las APIs funcionan así. O sea, te da igual o sea, no estoy ni siquiera hablando del patrón de interacción para el usuario final, pero lo que es la API de un LLM funciona de forma conversacional. Tú le pasas una lista de mensajes con un autor. Eso es como funcionan todos los LLMs. Pero hay más AI que LLMs también. Claro. Bueno, yo entiendo que estamos hablando de AI generativa enfocada en LLMs. Y hay más formas de interactuar con un LLM. Pero si yo hago separar un fondo de una foto... Estoy hablando de comportamiento agéntico. Sí, sí. O sea, de experiencias de hablar con un ordenador. Que eso es un tipo de interacción nueva que antes no teníamos. Y lo que estoy viendo es que la gente que se está metiendo a diseñar agentes no son necesariamente product designers. Y eso me ha sorprendido un montón. Un montón. Pues al final es como, hostia, hemos desbloqueado... ¿Tú piensas que el mundo tiene que ser... lo tienen que diseñar los product designers, cada uno, ¿no? Y los ingenieros piensan que el mundo lo tienen que diseñar los ingenieros, que me encanta esto de dicotomías. Pero al final, ¿cuál es la responsabilidad de un product designer? ¿Cuál es? Pues diseñar la experiencia usuario. La mejor experiencia posible para el usuario, ¿vale? Sí. Si tú estás montando un agente para tus usuarios... Bueno, y la estética, hemos hablado también de varias cosas sí, más. Perfecto. Puedes hacer equivalentes de estética a tono, por ejemplo. Pero bueno, la estética puede ser una componente de la experiencia. Correcto. Vale. Puede ser el tono con el que la gente habla, por ejemplo. O sea, todo es product design. Bueno, todo el mundo es un product obviamente design. soy de la opinión de que todo es diseño. Sí, me da culpa. Bueno, vale. Entonces, por desgracia. Entonces, uno de los patrones es la conversación, donde pues tú tienes un prompt, escribes, pero también puedes tener una interfaz donde tú ves una serie de elementos, los descubres y tú luego clicas, interactúas y por detrás hay un agente que reacciona y replantea la interfaz en base a tu comportamiento. No necesariamente tiene que ser siempre a través de prompting. Porque Pero además ese agente también es prompting, ¿eh? ¿Eh? Ese agente es prompting también. Lo que pasa es que son prompts que están predeterminados. Vale. Pero es prompting igual y es una conversación igual. Vale, pero ya la experiencia de usuario ya no es tener que escribir. Es que tener que escribir es una experiencia muy limitada, ¿eh? Yo no hablo de que el usuario tenga que escribir ni nada de O eso. hablar. O sea, yo hablo de cómo el agente reacciona a las cosas que le estás pasando. ¿Sabes? Que puede ser que le pasas algo de forma estática o que se lo pase al usuario de forma dinámica, que lo escribe en el momento y hace un prompting que luego tú metes en otro prompt más grande. O sea, hay muchas formas de interactuar con estos agentes. Yo estoy hablando de definir cuál es el comportamiento de la gente. Pero más allá del comportamiento de la gente, precisamente lo que comentas, vamos muy atrás, porque al final estos promptings se definen en un chat. Prácticamente a día de hoy la interacción de usuario pasa en un chat. ChatGPT pasa todo en un chat. Pero realmente hay un momento en el que, lo que dice Bernat, ¿no? Oye, si yo estoy en un contexto de que estoy resolviendo X problema, ¿por qué no puedes adaptar el diseño, la experiencia de lo que yo estoy viendo en la pantalla a lo que yo quiero resolver, ¿no? También si yo estoy creando algo, vale, lo puedo crear a través de un chat, ¿no? Que no deja de ser una herramienta, pero hay un momento en el que igual editar directamente la información manualmente, sin tener que pasarle por el chat y decir, hey, cógeme lo que hablábamos antes, ¿no? Cógeme el botón de arriba a la derecha y cámbiamelo, ¿no? Sino, oye, ¿puedo clicar en el botón de arriba a la derecha y modificarlo yo directamente, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, yo siento que estamos súper atrás. No he visto ningún producto que esté cerca de pensar en este concepto, que yo lo traduzco a interfaces fluidas, ¿no? Y cómo integrar todos estos elementos y que el chat no sea simplemente una cosa flotando ahí o un sidebar que te aparece, sino que sea parte de la experiencia. Porque yo creo que iremos a un mundo en el que el usuario no estará pensando si está interactuando con un chat o si es IA o no es IA, sino será una herramienta más dentro de lo que yo estoy interactuando dentro de un producto o de lo que sea. Uh-huh. O sea, estoy completamente de acuerdo. Creo que el gran salto, o el siguiente gran salto, es pasar de pensar en LLMs como sistemas de input-output,
que aquí sí que te compro vale, pues seleccióname algo en la interfaz y lo cambio, ¿sabes? Igual eso pasa por un prompt y es input output, le pasas las instrucciones detalladas de qué elemento tiene que coger, que es el que has seleccionado en la interfaz, y le pides unos cambios en un prompt y te lo hace, ¿sabes? O lo editas directamente. Pero creo que hay un cambio de paradigma muy grande, que es el comportamiento agéntico, que es otra cosa. El comportamiento agéntico al final es tú cuando le dices a un LLM lo que quieres que consiga, cómo quieres que se comporte y qué herramientas tiene disponibles. ¿Vale? Y el cómo quieres que se comporte, o sea, por ejemplo, vamos a hacerlo con un ejemplo para que no sea tan abstracto. Tú imagínate que yo necesito enviar, pues yo qué sé, un mail cada semana a todos mis usuarios. Y ese mail lo quiero hacer lo más, no sé, lo más personalizado posible al caso de cada uno, ¿no? Donde quiero tener un agente que se encargue de detectar, pues yo qué sé, las diferencias que ha habido en los datos que yo tengo en la plataforma de mis usuarios, de cada uno de ellos, y me produzca algo de valor para el usuario final. ¿Quién diseña eso? ¿Quién es el responsable de diseñar esa experiencia? O sea, el prompt es escribe un mail con algo de valor. ¿Ese es el prompt? Ese es el prompt que tú harías. Es muy ambiguo, ¿no? Es el que tú harías. No, es una pregunta. O sea, ¿qué estás escribiendo? ¿Cuál es el problema? Vamos a ponerlo en el caso de Factorial, envía ¿vale? un mail. Cada Factorial mail tiene... pues puede ser Latitude, ¿eh? No, Factorial tiene un weekly email, ¿no? Sí. Donde le mandáis pues las vacaciones. ¿Quién está de vacaciones esa semana? ¿Qué overlaps de vacaciones hay? Ya no sé ni lo que se manda, porque o sea, yo no lo recibo, no sé por qué. Pero bueno, total, las festividades, estas historias, ¿no? Pero ¿tú estás seguro de que el mismo mail a todo el mundo les está aportando el mayor valor posible? Yo estoy seguro de que no. Entonces tú le haces un prompt y le pides que te diseñe el mejor email para cada persona. Correcto. Y entonces tú no sabes qué mail va a recibir cada uno. Correcto, exacto. Entonces tú lo que estás diseñando es un design system, ¿no? Un sistema de diseño para que cualquier componente que hagas sea más o menos homogénea. Bueno, esto desde el punto de vista visual. Claro. Para mí es lo de menos. En Factorial estamos construyendo mucha parte del producto ahora en AI, y justamente tengo conversaciones con diseñadores que están trabajando en esto ¿no? Se centran mucho a veces en los componentes, ¿no? Y utilizar el Copilot Kit o lo que sea. Uh-huh. Y pero ¿has pensado cómo va a preguntar el usuario? Luego, ¿qué pasa si no somos capaces de dar una respuesta, ¿no? Tenemos que evitamos que alucine, ¿no? Que dé una respuesta pero aleatoria. Es que esto es lo que todavía nos da mucho miedo. Yo creo que no estamos ahí, ¿eh? O sea, está muy bien pensar en eso. Pero ¿por qué no podemos un software pensar? De nóminas con información crítica, tal, tú no le puedes decir, oye, dile algo al usuario. Evidentemente que no. No, pero yo no digo dile algo, pero te hablo de un caso dile algo que súper específico. Irrelevante. ¿No? Te hablo de un caso súper específico. Y le dice, pues usted va a ser despedido. O sea... no, por ejemplo. Y es que me gusta el ejemplo... Y es relevante. Me gusta el ejemplo que te he puesto porque es un caso muy, muy obvio. Donde... Imagínate, nosotros queremos mejorar la retención de los usuarios, queremos mejorar la cantidad de veces que vuelven al producto después de haber activado, ¿vale? Y lo vamos a hacer a través de un weekly email, como el que tenéis. Vamos a partir de la base que ya existe el weekly email, ¿no? Y ahora mismo nos está trayendo de vuelta, pues yo qué sé, el 15% de la base de usuarios que reciben este email vuelven al producto ese mismo día. ¿Qué pasa si queremos aumentarlo un 25%? Tenemos que hacer ese weekly email mucho más relevante para el usuario, ¿no? Entonces, ¿qué podemos pensar que un LLM pueda producir que sea mucho más relevante en cuanto a contexto para ese usuario, dándole qué datos concretamente? Esta es la forma de pensar, este es el cambio de chip. Eso es lo que la gente no ha hecho aún. Lo veo, o sea, había alguien que ya hacía ese weekly email y es como puedo usar las nuevas tecnologías para optimizarlo muchísimo, yo estoy seguro. Y luego no es como súper open-ended tampoco, o sea, la misma persona que ya estaba pensando en el weekly email, le vamos a hablar de quién es el cumpleaños, quién no va a estar con... Es verdad, lo puedes aún, pero... que no es como una idea, un ejemplo que no venía de la nada, sino supongo que alguien tiene que estar pensando estas cosas que ya debería estar haciendo, que si no las hago es porque mi compañía aún no lo está... Uh-huh. Porque también esto ya son cosas de compañía más grandes, son optimizaciones que si eres una startup de 10 personas, a lo mejor aún no haces esas optimizaciones. Pero no lo plantea como optimizaciones, sino como directamente la propuesta de valor. La definición de la propuesta de valor core. Es que está en el core. Es lo que dice César. Pero ya no, a no ser que seas la empresa que ofrece eso as a service, que también podría existir. Te pongo otro ejemplo, además de Factorial. Siempre Factorial. Son datos de ejemplo porque hace 5 años que no trabajo. No, Venga. 3 años que no trabajo en Factorial. No sé cómo está la cosa ahora. Onboardings.
¿Cuánto tiempo se tarda en hacer onboarding de una empresa? Muchísimo. El flujo de onboarding, si no me equivoco, bueno, generalmente la mayoría de productos SaaS es súbeme un CSV o un Excel con esta estructura de datos exacta y yo voy a hacer, vamos, todo lo que pueda con personas y con máquinas para parsear los datos que tienes en este CSV de mierda e intentar traducirlos a mi formato de la base de datos. ¿Vale? Y eso es el onboarding de un cliente nuevo, no de un empleado nuevo. No, correcto. Sí, vale, perdón. es que De un nosotros cliente tenemos dos nuevo. onboardings. O sea, yo tengo unos datos en un Excel y los quiero pasar a una plataforma cloud, ¿vale? Tú puedes atacar esto de dos formas. Puedes atacarlo de la forma clásica, que es, hostia, pues si la gente nos pasa estas cosas, metemos un becario y que procese los Excels y transforme los datos, ¿vale? Si tú conoces cómo funciona un LLM desde dentro, entiendes bien el valor que tiene, el tipo de funciones que puede hacer, etcétera, etcétera, igual conviertes ese onboarding en, literalmente, súbeme todos los archivos que quieras donde estén datos de tus empleados aquí, mi LLM te los va a traducir y vas a hacer el onboarding en 2 horas. Pues si lo entiende, me parecen muy buenos ejemplos, pero, o sea, no me parece groundbreaking que estas... Hostia, pasar de un onboarding de 2 semanas a 2 horas, Que me parece, o sea, me parece que hay muchísimo... son 2 órdenes de magnitud. Por eso creo que el AI trae valor, porque todas estas tareas que antes eran súper engorrosas se conocen mucho más eficientemente, pero no son nuevas. O sea, No son nuevas formas de interacción, efectivamente. Este ejemplo no es un gran nueva forma de interacción. No es un gran ejemplo. No es nueva nada forma de core. Un interacción. onboarding no es nada core de una propuesta de valor de un producto. Bueno, Y depende en del cualquier producto que caso, sea. insisto, no estamos ahí. Tú no ¿Quién le no puedes está dar ahí? a un agente que te haga el onboarding de una base de datos de empleados porque te la va a liar. Te la va a liar en el último 1%. De nuevo, depende. Que es el que te va a llevar a la cárcel. De nuevo, No, pero claro, pero depende de ahí cómo hay lo un proceso. diseñes. ¿Eh? Depende de cómo lo diseñes. Bueno, Pero claro, de aquí precisamente el proceso de importación que tenemos ahora es mucho más automatizado. Hay parsing, Claro. hay IA, pero hay un yo creo proceso que hay también... pasos intermedios. O sea, Sí, Seguro que sí, seguro que sí. los diseñadores tienen que buscar todos esos procesos que nadie está pensando en ellos, cómo pueden... claro, pero aquí el diseñador que viene de la interfaz, muy de la UI, aquí es donde se pierde, porque estamos hablando de lo que decía Jonathan precisamente al principio, ¿eh? De lo que buscamos en Factorial, que es gente que se enamora del problema que quiere resolver y encuentra una solución creativa, simple, intuitiva para resolver este problema. Pero claro, ahí ya no estás en la capa de... Igual no es una interfaz la solución al problema, ¿no? Igual es un agente, igual es otra cosa. Ujú. Yo creo que aquí siempre lo habéis entendido así, los que estáis sentados aquí, pero cuesta muchísimo encontrar gente, product designers, que realmente se meten en el problema. ¿Tenéis algún ejemplo de empresa de AI native, algún producto de AI native que os flipe? Pues todo es abstracción, todo son intenciones y tal, ¿no? Pero ejemplos. Me voló la cabeza. Hace unas semanas hablé con los chicos de Happy Robot. Me volaron la cabeza, tío. Así te lo digo. O sea, me hicieron una demo. Happy Robot lo que hace son robots de logística, ¿vale? Agentes de teléfono de logística para Estados Unidos. Pero, o sea, hacen llamadas. O sea, hacen llamadas en el sector de logística. Sí. No robots de logística. Para enviar palets. Llamadas por teléfono Sí. a gente que está esperando recibir un paquete, ¿no? Que tiene un universo de posibilidades muy, muy limitado, ¿no? Entonces es la gente que llama a las personas y les da indicaciones Hacen básicas. dispatching de pedidos, órdenes, cosas así, ¿no? Ven disponibilidad de camioneros, hacia dónde están yendo para meterles el paquete aquí y tal. Este tipo de cosas, ¿no? O sea, tienen bastante complejidad. Su interfaz con los camioneros es un número de teléfono. Y escuchando la llamada y cómo contestaba la gente, me parece que usan Eleven Labs para la voz, pero es que contesta tan rápido y contesta de forma tan natural Es brutal. que es que me voló la cabeza. Es Me brutal. explotó la cabeza. O sea, nunca había visto una demo tan bestia de agentes de voz. Sí, yo la vi hace tiempo y bueno, no solo, o sea, hay mucha gente haciendo esto y la verdad es que Eleven Labs en general es brutal lo que puede hacer. Uh-huh. Y hay casos de uso muy, muy, muy bestias. Lo que pasa es que siempre hay este 1%, yo insisto, donde te la puedes liar muy fuerte, ¿no? Sí, Entonces, pero es cómo lo gestionas. Y es cómo de familiarizado estás con patrones ¿y cómo de comunes. crítico es en tu caso de uso? El UPS y esto, o no vamos a decir marcas, pero también te la fastidian sin... Claro. ¿Y qué te puede fastidiar más que Cursor, tío? O sea, en Cursor es donde escribes la lógica de tu negocio, de tu aplicación entera. Y tienes a developers que tú no sabes lo que están haciendo. No, hombre, Pues yo espero que lo Tú entiendan. lo esperas, claro. Pero Yo lo igual espero muy está fuerte. el agente de cursos ahí produciendo código y los developers haciendo cachín, ¿sabes? Y no mirando nada. Y tú te estás fiando de eso.
No, totalmente. ¿Sabes? Es cuestión de cómo de familiarizado estás con los patrones de validación. Pero es igual, o sea, esta misma gente que no ve lo que está escribiendo, no lo entiende, no tal, también es peor que lo escriban ellos, ¿sabes? Sí, ya puesto así, correcto. puesto así, esta Pero gente Cursor, que no venga, lo que quiero muy decir lejos. Es que Cursor está pensado teniendo esto en cuenta. Donde Cursor sí te va a hacer el trabajo, te lo va a producir, pero se va a asegurar mucho de que es lo que tú esperas, ¿sabes? Y tienes una validación de humano. Entonces, se atreven a hacerlo. Esto lo veo mucho con empresas grandes, además. Como les da miedo no llegar al 100% de efectividad, no piensan más allá y deciden frenar, ¿sabes? Frenan la AI. En Pero lugar de pensar, es, hostia, vale, ¿cómo vamos a poner un patrón de validación para que esto todo es lo sea que uno útil? puede perder cuando estás empezando, eres una startup, no Innovators tienes Dilemma, nada, ¿no? no tienes Sí, nada, sí. nada a perder, ¿no? Sí, sí. Cuando tienes una masa crítica de empleados, tienes una compliance, ¿no? Tienes una serie de obligaciones de empleados, de clientes, de proveedores, de tal, tienes todo un ecosistema, pues evidentemente la gente no puede tirarlo todo por la ventana. Pero eso aplica a todo. Sí, es el Innovators Dilemma. Esto Claro. es Apple. Entonces, Literalmente la eso es gente lo que que está más, pasando a la Apple. gente que lo prueba en producción y que le va de puta madre, dice, ¡oh, va de puta madre! Tal, no tiene clientes. Entonces, que dice, va de puta madre, la demo, siempre es la misma demo. Ujú. De hecho, sí que tienen clientes, lo que pasa es que los pierden a los 3 meses. Exacto. Sí. Esto, así. Exacto, es el product market fit y luego perder el product market fit. Que esto nunca ha pasado tantas veces como ahora. ¿no? Total. Nunca lo he visto tanto. Pero product market fit muy rápido, muy heavy, de 0 igual a 10 millones de euros y luego de 10 a 0. Ujú. Sí. Es un tema de entender los patrones y aplicarlos y, por favor, diseñadores, pones las pilas. Y los buenos aplicados a latitud. No, fatal. Muy bien. Nada, pues tendré 1000 cosas más a hablar, pero se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por compartir este rato de discusión y seguiremos la conversación. Hasta la semana que viene.